de saludarlos desde acá, desde la ciudad de Punto Fijo y por supuesto en la grata compañía del doctor Ángel Eduardo García Montero, hoy aquí en Cuánticamente para todos ustedes. Gracias por escribirnos a través del 0424-617-6615 y también a través del Facebook Ángel Cuánticamente Programa. Hoy vamos a tener un tema muy interesante que abordar, doctor, porque se trata de las creencias y la salud, las creencias y la enfermedad. Vamos a hablar acerca del sistema de creencias porque, bueno, en mi opinión personal, la creencia es una idea o un conocimiento o un pensamiento que tenemos como verdadero y ya puede formarse a través de los años, partiendo por supuesto de la infancia, de lo que fue nuestra crianza, de lo que fue la percepción de nuestro entorno durante esa crianza y evolución personal. Y también, por supuesto, existen diversos tipos de creencias, como las creencias religiosas, que son las más nombradas, como las vamos a ver más adelante, las creencias políticas, las creencias sociales, por supuesto, las culturales. Y bueno, vamos a seguir abordando más sobre este tema, sobre todo porque existe un sistema de creencias que todos tenemos y a veces falta de información o escasez de información en lo que es nuestra evolución con respecto a este sistema de creencias, al final pues puede ocasionarnos algunos obstáculos en la vida. Pero por supuesto para eso tenemos aquí a nuestro especialista en medicina de la conciencia y cuántica, el doctor Ángel Eduardo García Montero. Doctor. Gracias, Katy. Siempre un placer compartir contigo estos espacios de Cuánticamente. Y bueno, de verdad el programa de hoy es cardinal pues en esta temática que nosotros manejamos del abordaje de la conciencia con los paradigmas de la ciencia emergente como la física cuántica. Y es tan importante porque las creencias es la que determina incluso las capacidades, las aptitudes, el comportamiento de la persona. Nosotros en nuestro abordaje vemos las creencias dentro de un sistema de niveles, de la estructura, de todo lo que tiene que ver con la estructura de los niveles del funcionamiento del hombre, del ser humano en general. Porque en esa estructura vamos de niveles inferiores a niveles superiores. Y la creencia juega un papel de interfase, pues, intermedio entre lo que son los niveles profundos de la estructura y los niveles superficiales. En lo superficial tenemos el entorno y el comportamiento y por supuesto lo que tiene que ver con las habilidades, las capacidades y después entonces por encima de la creencia está lo que es la identidad, pues cómo se identifica uno mismo, cómo se ve uno insertado en un grupo familiar, en una comunidad, en una organización laboral, etcétera. Y bueno, posteriormente está el nivel superior, que es el nivel de la transidentidad, de lo transpersonal o de lo espiritual. En medio de esa superficialidad o profundidad de la estructura, ahí está la interfase de las creencias. Y como bien tú decías, las creencias son ideas, son pensamientos, son visiones, son modelos que se tienen de las cosas, del mundo, de las diferentes perspectivas con que vemos diferentes situaciones en nuestro funcionamiento, y nuestra inserción en la vida. Ahora el tema de hoy, doctor, es las creencias y la salud. Sí, bueno, justamente allá voy. Las creencias te pueden o limitar tu salud o potenciar tu salud. Por ejemplo. Lamentablemente nosotros vivimos en un sistema que es más lo que limita, internamente hablando, que lo que potencia. La medicina convencional nos enseñó desde hace varios siglos a pensar de que nosotros dependemos de un elemento externo para sanar. Bien sea de una píldora, de una inyección, de rayos, de operaciones, de una cantidad de cosas, que es lo que vemos convencionalmente. Y acuérdate que las creencias son epocales. Pues. Por ejemplo, si nosotros vamos a cómo se sanaban la hipertensión en el siglo XIII, en el siglo XII, por ejemplo, la hipertensión primero que no había forma de medir la tensión, pero cuando la persona se sentía como que asfixiada, se hacían sangrías, pues. O sea, se le cortaba las venas a la gente. Ahorita hay otra manera, es decir, de alguna manera las épocas marcan qué tipo de creencia tiene la gente.
obviamente que los sistemas religiosos, que las religiones se han involucrado. Acuérdate que en el medioevo la religión era el sistema de poder. ¿Ok? Los gobiernos eran erigidos por la religión. Y eso, el pensamiento religioso nos marcó en todos los ámbitos. Nos marcó en el ámbito político, nos marcó en el ámbito del quehacer de la salud y en el ámbito cultural, obviamente, en la moralidad, en todos esos sistemas. Pero en la salud, fíjate que hay postulados, incluso dentro de la misma medicina convencional, que te dejan ver cómo define la creencia el proceso que hace la persona enferma. Aunque nos limita en el hecho de pensar de que para estar sano nosotros necesitamos un elemento químico, siendo que nosotros sabemos que la química no es autónoma, que no es autónomo los procesos fisiológicos, porque el cuerpo no es capaz de producir nada solo, él aislado. De hecho podemos, y eso lo hemos tocado creo que en varios programas, podemos hacer las diferencias de las enfermedades que sufren las personas con retraso mental, las personas con síndrome que de alguna manera tienen una discapacidad en la funcionalidad cerebral, que no son las mismas. En el caso de las enfermedades autoinmunes, de las enfermedades alérgicas, de las enfermedades crónicas y degenerativas de alto riesgo como el cáncer, es decir, no se ve la misma incidencia, la misma prevalencia en personas con limitaciones mentales como con personas aparentemente normales. Y eso tiene que ver justamente porque la conciencia siempre participa. Y como la conciencia prevalece, tanto en la salud como en la enfermedad, bueno, las creencias están dentro de la conciencia, obviamente. Se habló de epocales, de situaciones epocales. ¿Esos sistemas de creencias han avanzado, han evolucionado con relación a esto, sobre todo en el caso de la salud? Estamos avanzando desde el punto de vista científico, solo que tú decías algo que creo que es cardinal en el programa de hoy, que es la escasez de información. Yo no he visto las opiniones que tú recogiste en el público, pero me imagino que por lo que dejaste entrever en la introducción, que las personas se van por lo que es religión. Y realmente no es eso. Pues la creencia es un sistema que está basado en el nivel de merecimiento, en el nivel de valores, en el nivel de cómo se ve la persona en su capacidad, hasta dónde es capaz de llegar la persona, ¿ok? En los principios. Todo eso son creencias. Y de alguna manera eso te limita o te potencia, ¿ok? En el caso de la enfermedad, existen en la parte convencional, que es donde de lo que te iba a desarrollar hace un momento, un elemento que se llaman los placebos. Acuérdate que todas las investigaciones de sustancias químicas que se están experimentando para poderla aprobar como medicamento efectivo, pasan por una constatación, es decir, que sea constatado. No, se constata, se compite pues, con lo que se llama el placebo. Okay. El placebo es una sustancia inactiva. No tiene ningún efecto. No tiene ningún efecto. Sí. Sin embargo, se dice que en la persona tiene un efecto del 30 al 40%. Sí, pero eso dependiendo de la actitud. No dependiendo de nada. Dependiendo de nada. Medicamento que no tiene más de un 30-40% de efectividad se cataloga como placebo. ¿Okay? Ok. Tenía la idea de que placebo era placebo es aquello, algo que no tiene efecto, pero que te dicen, mira, esto es muy bueno para la... Citando un ejemplo, esto es muy bueno para el dolor de cabeza, y la gente tiene la fe o la creencia de que se va a curar con eso, pues, y resulta que no tiene ningún efecto. Pero justamente, acuérdate que en las investigaciones científicas existe un método que se llama método doble ciego. La persona no sabe qué le están dando. Es decir, esto es para la atención, y la persona cree que se le baja la atención, se le baja la atención. Y cuando van a descubrir el doble ciego, resulta que se estaba tomando una pastilla inactiva. ¿Ok? Eso es lo que se llama el efecto placebo. Sin embargo, hay personas a las que le hace más efecto el efecto placebo, valga la redundancia, que a otras. Okay. Se hizo una investigación, por ejemplo, con la morfina. Acuérdate que la morfina es un medicamento, un analgésico sumamente potente, que incluso nosotros lo producimos, se llaman endorfinas, y que se usa en los dolores epicríticos que no resuelven con ningún analgésico, especialmente en los dolores relacionados con el cáncer, con patologías avanzadas que son sumamente dolorosas, se puede usar la morfina. Y se hizo una investigación que las personas que
reaccionaban a la sustancia placebo, cuando se les daba la morfina propiamente, tenía una efectividad del 94%. Y listo, Pero Ajá. también se hizo lo contrario. Aquellas personas que no reaccionaban al placebo, cuando se les dio la morfina, reaccionaban solo, tenía efecto solo en el 54%. Ok, quiere decir que eso que tú decías es muy importante, que depende también de la actitud, ok, y del pensamiento de la persona, porque las creencias son pensamientos. Sí. Entonces, hay un ejemplo que da, creo que es Deepak Chopra en uno de esos libros, creo que fue en Vida sin Condiciones, donde él trae a colación la historia o una cultura africana que ellos celebran un día al año de la cobra, el día de la cobra. Okay. Y ellos hacen una especie de ritual donde danzan, hacen un baile, una y danza. muerde la cobra. Sí, hacen una danza con muchísimas, con cientos de cobras en una especie de domo. Ajá. ¿Ok? Una especie de círculo que la gente baila allí. Y por supuesto es mordido o picado, ¿cómo se dice de la serpiente? Mordido, es mordido por la serpiente. Bueno, lo interesante es que no se han reportado muertes por mordedura de cobra en ese día, porque el ritual contempla, previo a comenzar la danza, es una protección de los dioses. De los dioses que manejan esa Y cultura. un estado de meditación, imagínate, Claro, también lógico, ellos llegan, gente, ¿no? a acuérdate eso. que esa gente entra en Ajá. una especie de trance. Ajá. Es una especie de trance, y ese trance le induce un estado, desde el punto de vista de su creencia, un estado de protección. Siendo que la cobra es altamente venenoso, es neurotóxico. Las personas que han mordido por cobra, que no se le administra el suero antiofídico, bueno, la mayoría muere. ¿Okay? Incluso en esa zona se han reportado muertes por mordedura de cobra, pero en los días del día de la cobra, donde la persona baila con incluso personas nuevas, porque los que ya han sido mordidos, cuando vuelven a ser mordidos, ya están inoculados, es decir, ya están protegidos, tienen el anticuerpo. Pero personas nuevas, es decir, esa comunidad, ¿cómo te digo? Un mérito de la comunidad es que haya bailado el ritual de la cobra. Claro. Y fíjate que no se reportan muertes Ese día. ni situaciones de gravedad ese día. Y eso tiene una razón, por las creencias. Claro, ¿Me ese entiendes? sistema de creencias que entra allí. El con sistema de eso. creencias. Ajá. Incluso en la antigüedad hay una serie de cuentos. Se dice que habían tribus donde el gurú de la tribu castigaba a un miembro que se haya salido del sistema moral de la tribu, y lo castigaba. Habían castigos, el castigo más fuerte, le decía, era declararle la muerte. Entonces, esta noche vas a morir porque los dioses tal y tal, tal. Entonces la persona moría. Otro ejemplo de creencia en la salud es un caso que fue muy famoso, que fue... La persona moría, perdón, porque lo decretaba el jefe de el jefe de la tribu. ¿Okay? Pero no por ningún impacto ni nada, sino supuesto. que algo mental en todo caso. Y eso me hace recordar Ajá. algo que publicaron hace como 3 o 4 años en el estado de Arizona, en los Estados Unidos. Un preso que estaba condenado a pena de muerte. Un grupo de investigaciones que estaba justamente trabajando sobre las creencias, sobre la creencia en la salud, en la enfermedad. Convinieron con el tribunal de que les permitiera que muriera de otra forma. Creo que en ese estado de Estados Unidos, los condenados a muerte lo hacen por inyección letal. Ellos le pidieron al tribunal que fuese llevado al hospital, por supuesto con las medidas de seguridad, y que muriera desangrado. ¿Ok? Y le dijeron al preso que no se le iba a inyectar la sustancia letal, sino que se iba a desangrar. Entonces fue puesto en una cama, por supuesto con las fajas esas que no se pueden mover, que está totalmente inmóvil. ¿Ok? Las dos manos fuera de la cama. Debajo de las manos habían unas especies de cubos de aluminio, esos cubos que suenan. Sí, como unos baldes. ¿Ok? Y por supuesto, cuando le dijeron, bueno, te vas a ir desangrando, a la media hora ya vas a estar prácticamente sin sangre, y el corazón se va a parar y vas a morir. ¿Ok? Todo eso se lo indicaron él. Efectivamente, llega el momento, le hacen un corte, comienza a caer las primeras gotas, sonaba como que caían las primeras gotas.
al rato sonaba como que ya el balde se había llenado un Ya poco estaba y lleno, sonaba ajá. era el líquido, ¿ok? La sangre. Bueno, efectivamente el hombre a los 45 minutos muere. Sin embargo, él le habían hecho corte en la piel, pero no en las venas. Y lo que caía en los cubos era una sustancia salina de la misma densidad de la sangre, de tal manera que cuando caía parecía sangre, pero era una solución acuosa, ¿ok? Hipertónica, Que se le colocaron por un lado a él. que salía de unas mangueritas tipo macrobotero con el que se colocan las soluciones endovenosas. Y eso caía por debajo de la cama. Pam, pam, pam. Él pensaba que era la sangre. El hombre muere desangrado sin haber perdido una gota de sangre. ¿Ok? Eso Con de sangre mental. Claro. Consciente. O sea, murió desangrado mentalmente. Y justamente eso demuestra lo que dice la cuántica, que la conciencia crea la realidad incluso dentro de tu cuerpo. Eso, ese ejemplo de la serpiente, ese ejemplo de este caso, el ejemplo de los placebos, demuestra que la conciencia crea la realidad. Justamente el apoyo que nosotros le damos a personas con enfermedades de alto riesgo es cuando le explicamos que su realidad interior a nivel del cuerpo puede cambiar. Solo hace falta que él cambie el sistema a través del cual él ha visto el modelo de su cuerpo. Él ha visto el sistema de su cuerpo. Claro, por supuesto, la persona tiene que conjugar eso con otras ideas. ¿Qué es lo que sucede? Ajá. Que como la persona viene funcionando en su vida con otros sistemas de creencias, se le hace muy difícil hacer la transpolación. Difícil. Doctor, vamos a ver justamente, nos metimos ya un poco más en profundidades, pero justamente vamos a ver qué opina la gente en la calle acerca de lo que es una creencia. Pues justamente vamos a notar que la mayoría habla de una sola creencia o un tipo de creencia en particular. Veamos. Bueno, una creencia religiosa, santuario. Bueno, hay muchas creencias. Como por ejemplo, además de la religiosa. Santera, creencias gubernamentales, creencias políticas. Creencia que crees tú en algo y que estés confiada de eso, lo que tú crees. ¿Sabe lo que es una creencia potenciadora No, y una limitante? que te limites solamente a creer en eso. Puede ser. ¿Ese sería su concepto para usted? ¿Una creencia positiva? Creer en Dios sobre todas las cosas. ¿Tiene usted muchas creencias? No, solo uno en Dios Todopoderoso, que es en uno en quien creo. Único y verdadero Dios. Positivo lo creo yo, todo lo que sea positivo, en bienestar de uno lo creo yo. ¿Sabe lo que es una creencia limitante? Dependiendo, Creencias negativas, por ejemplo. eso, claro. ¿Puede dar un ejemplo? No sé, que siempre anda negativo, que siempre creen cosas malas, cosas de eso, esas cosas no son limitantes, claro, cosas positivas, prósperas, eso sí. Algo que le tienes una idea, algo en que puedes creer. De ahí viene la palabra creencia, creer. ¿En qué crees tú? En Dios, primeramente. ¿Tienes otras creencias? Creo que muy pronto haré mi carrera si Dios quiere. Bueno, para mi creencia es todo aquello que uno cree y que le va a traer una cuestión positiva. Usted mira las creencias desde el punto de vista positivo. Sí, señor, positivo. ¿Nos puede dar un ejemplo de esas creencias? Por ejemplo, cuando uno cree que va a lograr sus metas a través de mi optimismo. Ok, Katy, es tener fe en algo, tener una fijación en una idea, en una ideología. Muy bien, el tema de las creencias, y vamos a hablar en este caso acerca de lo que opina la gente en la calle, doctor. ¿Cómo Bueno, ve usted allí la fíjate que información? la escasez de información en torno a lo que es una creencia realmente hace que la persona se vaya a pensar de que tiene que ver con religión. ¿Ok? Solo con la fe. Y justamente, o sea, la creencia religiosa es un tipo de creencia, como en efecto lo habías dicho. Y hay creencias, bueno, políticas, ideológicas, culturales, en torno al funcionamiento de la salud. Hay una creencia, por ejemplo, puede ser una enfermedad, en torno al cáncer, por ejemplo. ¿Cuál es la creencia generalizada que hay en torno al cáncer? Eso pudiera entrar entre las creencias sociales o culturales. Podría ser. El tema de la salud, por ejemplo. Acuérdate, por ser epocales, entonces ahí culturalmente y socialmente estamos condicionados. Exacto, están vinculadas. Una de las cosas que es importante subrayar
y puntualizar es que la creencia forma parte del proceso de condicionamiento. La persona se va condicionando por una cultura de masa, es decir, como todo el mundo lo hace, la persona cree que eso es. Pues. Claro. ¿Ok? Y entonces la cultura de masas te lleva a que las personas manejen colectivamente creencias de las comunidades, eso serían las creencias sociales, son las creencias del inconsciente colectivo incluso. Y fíjate que cuando cuando tú le haces pregunta a una de las que abordaste allí, una creencia. Tenía que definir un poco positivas, Claro, negativas, para pero que tú la le gente preguntas, más o menos manejara dime allí, una ¿no? creencia. No, yo creo en Dios. Dime una creencia. No, yo creo en Dios Todopoderoso. Eso es lo que la gente Maneja o entiende por creencia. maneja o entiende por creencia. Resulta que esa persona que te dice cree en Dios tiene miles de creencias en torno a la relación de pareja, Claro. en torno a las enfermedades, en torno a la salud, en torno a su vida, en torno a lo que puede lograr. Creo que la última señora te dice algo bien interesante. Bueno, si yo creo que voy a lograr algo, Claro. ¿ok? Claro, hay una regla de la mente que la hemos hablado también acá, que plantea de que lo que se espera tiende a ocurrir. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de alguna manera las creencias son profecías que se autocumplen. Afirmaciones, como decían algunos. Sí, una afirmación podría ser una creencia. Exacto. No todas las afirmaciones son creencias, Sí. pero todas las creencias son afirmaciones. Excelente. Bueno, doctor, vamos a hablar acerca de las creencias y la salud, las creencias y la enfermedad, y qué entendemos nosotros por eso en el próximo segmento, porque tenemos que irnos al primer corte de Cuánticamente. Amigos, desde ya les digo que pueden escribirnos a través del 0424-617-6615 y allí nos pueden hacer sus interrogantes acerca de este tema de hoy tan interesante sobre las creencias. Ya volvemos.